Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Sabemos que pasó el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con indecisión luego de datos económicos de Estados Unidos mixtos y expectativa por reunión de países petroleros. Recuerden el 17 viene el acuerdo de lo que sería la congelación de producción entre Arabia Saudita, Rusia y otros países. Digamos que pesan estos dos porque son los que más producen de los que quieren reunirse. Así que básicamente hay unas jornadas de cautela a espera de mayor información. También hemos tenido resultados empresariales de bancos, en especial esta semana han sido bancos, los cuales han estado por encima de las expectativas y estas acciones han continuado con ganancias. En cuanto a acciones locales, cerraron con leves descensos en medio de toma de utilidad tras rally de jornadas previas. Mercado se mantiene sobre soportes de corto plazo, pero recordemos que era una jornada donde estábamos llegando a resistencias y ya aparecieron más pronto de lo que se estimaban los vendedores. Estamos llegando a zonas de resistencia. En el día de ayer el IPC de Estados Unidos baja en marzo de 1% a 0,9%, el núcleo lo hizo de 2,3 a 2,2%, lo cual mitigó un poco los temores sobre la inflación, sobre el incremento de tasa de interés al mantenerse una inflación controlada. No obstante, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo bajaron de 267 a uno de los niveles más bajos desde la crisis de 2008, 253.000, por lo que el mercado dijo, bueno, no tenemos inflación, pero el empleo sigue mejorando y recordemos que a medida que el empleo mejora, podríamos tener presiones inflacionarias, así lo determina la curva de Phillips y también lo tiene la Reserva Federal como su tasa de desempleo que no acelera la inflación por encima de 4,9, llegando a tasas de desempleo de 4,9 o por debajo, posiblemente la presión inflacionaria podría aparecer. Eso ha hecho que la volatilidad, si bien se mantiene baja, continúa presentando algo de indecisión. Recuerden el escenario de una subida más allá de los 16 con una ruptura de soportes de corto plazo implicaría el escenario de posible corrección en mercados internacionales. Por ahora no hemos tenido esa configuración de indicadores que podrían ser una muy buena señal para prepararnos para un descenso un poco más prolongado de los que hemos visto durante este año. En cuanto a mercados asiáticos, cerraron con caídas, pero no son caídas de magnitud significativa, simplemente algo de toma de utilidad en medio del descenso en el petróleo. Después del rally de la semana, algunos deciden salirse porque el domingo pues, hay una noticia importante que puede afectar la cotización del crudo y recordemos que las acciones han mantenido muy en línea con lo que pase con este commodity, básicamente porque el riesgo permanece en las economías emergentes y podrían afectar el crecimiento global. No obstante, los datos económicos de China contribuyen a mantener también limitadas estas pérdidas. Las ventas al por menor de China crecieron 10,5% en marzo, incrementando esa variación frente al 10,2 previo, así que se aceleran las ventas al por menor. Lo hizo también la producción industrial que pasó de 5,4 y sorprendió hasta 6,8, así que se mitigan los temores de desaceleración. Si bien el PIB creció menos, creció 6,7% del trimestre frente al 6,8 del trimestre previo, la variación estuvo en línea con lo esperado y lo que está diciendo el mercado, bueno, el PIB se desaceleró en línea como esperábamos, pero los estímulos están mejorando, llegando al mercado y con eso las últimas noticias de producción y ventas al por menor fueron bastante buenas. Eso ayuda a limitar entonces los descensos en Asia. Lo mismo pasa en Europa, algo de toma de utilidad y caída del petróleo. El petróleo baja de manera significativa. Hoy se acerca a 40,30 después de estar cerca de los $42 el día de ayer. El descenso corresponde al cierre de posiciones a espera de lo que sería la decisión del domingo. Los analistas y los traders están algo pesimistas, dicen que igual el congelamiento no ayudaría todavía a mitigar lo que sería este exceso de oferta. No obstante, a medida que pasan los días, pues estamos teniendo más compañías petroleras que inician procesos de reestructuración. Ya hablaremos de una nueva que inició en el día de hoy. Balanza comercial de Italia aumentó su superávit en febrero de 300 millones de dólares a 3.860 millones de dólares. Así que tenemos algo de mejora también en el superávit de zona euro, lo cual también le ayuda a limitar un poco el descenso, pero continuamos básicamente correlacionados con el precio del petróleo. Ayer publicaron utilidades Wells Fargo y Bank of America. En cuanto a estas utilidades, viene el panorama general para entidades bancarias es menores ingresos y menores utilidades. El mercado ya lo había descontado. No obstante, esa caída de utilidades no fue, o mejor, la caída de utilidades fue menor a lo que el mercado estaba esperando
en cuanto a estos tres bancos. Wells Fargo, Bank of America publicaron ayer, Citigroup hoy. Wells Fargo tuvo ingresos de 22.200 millones, en este caso subieron 4%, superando el estimado ampliamente 21.540. La utilidad por acción fue de 99 centavos de dólar frente a 1.4 del periodo anterior. Bank of America reportó utilidad por acción de 21 centavos frente a 25 del año anterior, descendió, pero también se ubicó por encima de lo que el mercado en línea, de hecho, de lo que el mercado esperaba. Los ingresos bajaron de 21.600 a 20.900, incrementaron la provisión por créditos que subió de 765 a 997 millones, algo de impacto también por el sector petrolero. Recuerden que uno de los temores sobre lo que pase con las petroleras y con países petroleros es ese contagio hacia el sector financiero que limiten la disponibilidad de crédito y por lo tanto el crecimiento económico. Esa es una de las razones por las cuales el petróleo sigue importando para el resto del mundo, el contagio y el golpe que puede presentar algunos sectores y algunos países. Citigroup reporta utilidad por acción de $1.10 contra 1,51 del primer trimestre de 2015. Sí descendió, pero superó el estimado de $1.03. Los ingresos bajaron de 19.700 a 17.600. El mercado ya había estimado una caída significativa. Así que la mayoría de bancos tuvieron utilidades por debajo de lo que fue el trimestre anterior, pero en el mismo trimestre del año 2015, pero esas caídas estuvieron por encima, perdón, fueron inferiores a lo que el mercado estaba estimando. Y ayer tuvimos, ¿se acuerdan? Chesapeake, no, perdón, ayer fue siglo XXI, Energy 21, fue la compañía que se declaró en capítulo 11 con una caída del 80% en el día de ayer. Pues la volatilidad es alta para este tipo de activos cuando llegan a esos niveles de acciones tan bajos. Y en el día de hoy tenemos a Goodrich Petroleum, que también entra a capítulo 11 después de anunciar que tiene liquidez suficiente para continuar operaciones. Entonces también entra a lo que sería una capítulo 11. Así que continúan las malas noticias para las petroleras. Producción industrial está en Colombia. Vamos con noticias del mercado colombiano. Producción industrial creció 8,2% en febrero. Bebidas y refinación jalonaron el crecimiento. También hay que tener en cuenta el impacto vía precio por la inflación, ventas y pues básicamente refinación, la entrada de Reficar jalonó en los demás indicadores. Las ventas al por menor crecieron 4,3% en febrero, alimentos y bebidas las que más crecieron. Standard & Poor's recorta calificación de Avianca Holding de B más a B, permanece perspectiva estable y tenemos estadísticas de concreto premezclado en el día de hoy. Así que estas noticias siguen siendo alentadoras para Colombia, pero la correlación con el mercado en términos generales y el precio del petróleo seguirían dominando. Vemos que estas noticias no cambian para nada la tendencia general. Y Estados Unidos sigue sorprendiendo con buenas noticias. Manufactura de Nueva York mejora en abril de 0,62 a 9,56, perdón, supera estimado el mercado de 3 puntos. Y aquí es donde uno se pone a pensar, bueno, la Fed cita los riesgos internacionales. China ha mitigado de manera considerable ese riesgo de desaceleración. Las cifras en Estados Unidos continúan bastante buenas. Lo único que tenemos es ese petróleo bastante bajo y las economías emergentes y el sector petrolero sufriendo algunos default a nivel general. Así que la situación continúa siendo algo delicada, aunque los datos siguen mejorando. Vamos a ver cómo lo toma el mercado y la razón serían entonces los soportes de corto plazo. Nos falta a las 8:15 producción industrial de Estados Unidos y a las 9 de la mañana sentimiento del consumidor. Nos quedan dos noticias importantes que podrían agregar volatilidad. De hecho, la publicación de manufactura de Nueva York no agregó mayores cambios en las divisas. Así que la próxima semana seguiremos con datos económicos. Esta semana estuvo llena de noticias de información, tanto de China, Europa y Estados Unidos. La próxima semana seguiremos con mercado inmobiliario, Estados Unidos y decisión de tasas del Banco Central Europeo. Seguiremos entonces con información importante que pueda determinarnos algo del rumbo en los mercados. Así que en términos generales, mercados internacionales inician con leves caídas luego de retroceso del crudo. Estamos en proceso de toma de utilidad del viernes después del rally de la semana y pues la expectativa por la decisión del domingo también genera ese sentimiento en los inversionistas. Algunos prefieren pasar ligeros de posición y no se descarta entonces que esta jornada de fin de semana sea de indecisión. Así terminaríamos la semana. Los buenos datos económicos, los resultados empresariales sólidos y la caída del petróleo empezarían a chocar. Entonces el bajo precio del petróleo contra los buenos datos serían un buen detonante para una jornada indecisa. Ya sabremos la próxima semana si se rompen los soportes de corto plazo. Según la noticia de la decisión, el resultado de esa reunión del 17, sabremos si podemos tener una corrección más fuerte o continuamos por ahora con la tendencia alcista. En cuanto a mercado local, podría continuar con presencia de vendedores tras llegar a zona de resistencia. Ayer aparecieron en varios sectores. El petróleo también será importante
y pues miraremos qué tan fuerte es la presencia de vendedores. Los soportes de corto plazo, recuerden, han sido o serán los niveles que nos permitan definir si iniciamos ese movimiento de corrección o no. Por ahora estamos hablando de movimiento de corrección, no inicio de tendencia bajista. Según el panorama que tengamos, pues podríamos, y cuando se dé el movimiento de corrección, la velocidad del mismo nos podría anticipar si iniciamos de nuevo una tendencia bajista de mediano plazo o simplemente una corrección de unas cuantas semanas para continuar con ganancias. ¿De qué dependerá también ese movimiento? Resultados empresariales de primer trimestre justificarán sí los avances que tuvimos durante el primer periodo del año, de los 3 meses del año, son con razón simplemente por la fuente de liquidez y bajos múltiplos, o si tenemos también un potencial para que las utilidades justifiquen estas valoraciones. Así que estaremos muy atentos en las próximas jornadas, sabremos si hay corrección y si hay la posibilidad de corrección a una tendencia bajista. Vamos a ver qué nos dicen las gráficas. 17.800 sigue siendo la zona de soporte ahora para el Dow Jones. Ayer cierra con un poquito de descanso. Después de 2 jornadas no se descarta pullback. Si logra mantenerse sobre 17.800, un pequeño pullback simplemente para continuar con las ganancias. Cerrando por debajo de 17.800 y preferible, si niega la vela anterior, o sea, envuelve la vela previa, posiblemente tengamos el inicio de una tendencia bajista. Recuerden que también se ha presentado un poco de divergencia en el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, después de una jornada de indecisión, marca otra vela tipo doji. Mercado esperando información a ver si rompe resistencias o por el contrario volvemos a los 3060. Se retira el soporte de corto plazo. Si no logra pasar pronto los 3180, no se descarta que podamos descender a los 3060 después de vela tipo doji lápida y doji, que implican un poco más de presión bajista. Seguimos en el lateral, ruptura de 3170, implicaría que los compradores continúan con fuerza, de lo contrario no se descarta algo de presión bajista adicional para el IPSA. El dólar presionando los 3000, pero no ha podido. Importante, si rompe los 3030, la presión vuelve a ser alcista. Mientras esté por debajo de 3030, aún existe la probabilidad de ruptura y continuar con nuevas caídas. 3030 será un nivel de resistencia clave para el dólar en el mercado local. Y protagonista esta mañana el petróleo, cerrando cerca de 42 ayer, hoy amanece por los $40 por barril. Una caída más fuerte de lo que se esperaba en medio de un toma de utilidad tras rally previo. El rally venía a 35.42 y cierran posiciones antes de irse a fin de semana y a reunión de Doha, pero pues no se descarta que la volatilidad pueda continuar y pues el movimiento de hoy no determinaría mayor tendencia, necesitamos esa información. Simplemente lo que estamos viendo es salida y toma de utilidad después de rally previo ante un fundamental que puede generar un fuerte ascenso o hacer que se pierda el impulso si el mercado considera que las medidas no son lo suficiente como para reducir ese exceso de petróleo, ese exceso de oferta que estamos teniendo, mejor exceso de oferta, deberíamos llamarlo. Así que solo cerrando por encima de los 41.60 para hoy, anularía la presión bajista y pues dejemos simplemente un nivel de corrección porque dependemos de un fundamental y pues los fundamentales por lo general rompen niveles técnicos. Así que es más importante la noticia que niveles técnicos para el WTI en el día de hoy. Y el euro intenta ganar algo de terreno después de la fuerte caída presentada durante el martes. No, perdón, durante el miércoles, así que si logra cerrar por encima de 1.1310, recuerden que hay posibilidad de continuar las ganancias, no obstante los buenos datos económicos de Estados Unidos aún están justificando la presión bajista, solo superando el 1.1310 hablaríamos de mayor presión bajista, alcista 1.1310, de lo contrario el sesgo bajista podría continuar para el euro. Y vamos entonces con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado que ayer reportó presencia de vendedores, algo de toma de utilidad en niveles cercanos a resistencia. Recuerden que estamos llegando a esos niveles después de un rally bastante largo con un petróleo que permanece pues relativamente bajo, $42 no sigue siendo un buen nivel. Así que seguimos en tendencia alcista y ayer se acerca a los 1.355. No ha roto ese nivel de los 1.355. También tenemos que estar atentos a que la divergencia puede permanecer, así que existe el riesgo de cambio de dirección, pero pues tendrá que romper 1.355. Si hoy logra aguantar 1.355, no hay posibilidad de continuar hacia los 1.390, 1.400. Si rompe 1.355, la caída puede extenderse hacia los 1.240. Podemos dejarlo en 1.235. Si logra aguantar ese nivel, aún permanece sobre la línea de tendencia alcista, su ruptura sí implicaría la posibilidad de caídas más fuertes. Niveles de soporte 1.355, 1.335, ruptura de este último implicaría cambio de tendencia. Si logra aguantar el 355, la probabilidad es de 390 y 400 como niveles de resistencia. Eso para el índice Colcap que está tomando algo de utilidad después de rally de unas cuantas jornadas en un mercado que continúa con tendencia alcista, pero seguimos como siempre muy atentos a la divergencia, que implicaría la probabilidad de cambio de tendencias y de rupturas de soporte de corto plazo. Vamos con acción de Banco Bogotá. De nuevo una vela
fuerte en el día de ayer manteniendo el impulso alcista. 61 alcanzó hasta los 63, digamos que se ha valorizado mucho menos que otros activos. Así que por ahora, de hecho ya se sale la banda superior, lo cual implica que la banda superior va a ampliarse junto con la inferior, así que mayor volatilidad. Mientras esté sobre 61, aún hay posibilidad de 65. Solo si rompe 61 perdería lo que sería el sesgo alcista para una corrección más fuerte hacia la zona de 59. 61 el nuevo nivel de soporte para mantener el impulso hacia los 65. De hecho, pues la vela fue del 13 y no marcó precio en el día de ayer. 61 como la zona de soporte. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que ya disminuyó un poquito la liquidez y la volatilidad después de jornadas importantes. No obstante, sigue estando 18 contra 18.7 en nuevo escalón. Mientras esté sobre 18 aún permanece ese sesgo alcista. Voy a cortar un poquito aquí la cola de esta vela. La sombra, 17 la zona de soporte perdón, 18 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Prendiendo los 18 volveríamos a tener algo de presión adicional. 18 como la zona de soporte para BBC. Vamos con acción de Celsia que continúa con ganancias y después de aguantar soportes de corto plazo se acerca a los 4.000. Su nivel de resistencia importante. Justo ahí, si hoy logra mantenerse sobre los 3.950, 940 mejor. Si logra mantenerse sobre ese nivel, existe la probabilidad de ruptura hacia los 4.200, 3.940. Si pierde los 3.940, la caída puede ser hacia la zona de 3.800. Importante 3.940 para mantener el impulso alcista. De lo contrario, podríamos corregir hacia la zona de 3.800. 3.940 y 3.800 las zonas de soporte. Solo rompiendo los 3.800 hablaríamos de una mayor presión bajista. 3.940 para mantener el ataque hacia la resistencia. Vamos con acción de Cementos Argos que perdió los 10.500 en el día de ayer. Queda esta última línea. Si no supera pronto los 3.500 y rompe los mínimos de jornada previa, la corrección puede extenderse hacia la zona de 10.900. 10.500 importantes. Superando 10.500 no se descarta el avance a los 12.000. 10.500 ahora nivel de resistencia ejerciendo mayor presión bajista. Ruptura de mínimos de jornada previa continuaría 10.800. Importante, mientras no supere los 10.500 aparece ya sesgo bajista para la acción de Cementos Argos. Si no logra superar ese nivel, existe la probabilidad de una corrección un poco más fuerte para este activo. Cemex Latam Holding, 13.000, sigue cerrando en mínimos, tratando de mantenerse en ese impulso, pero no, si no supera pronto los 13.200, si no cierra por encima de 13.200 después de esa formación de 3 velas, la posibilidad de caída y corrección se incrementa. Importante, entonces si no rompe pronto los 13.200 hay posibilidad de caída hacia 12.700. Ruptura de 12.700 ya nos confirmaría una corrección un poco más profunda hacia la zona de 11.900. Importante para esa presión bajista, 13.200 como nuevo nivel de resistencia. Canacol continúa con el impulso, buen volumen en el día de ayer, no obstante, después de 6 velas alcistas también no se descarta que tras llegar a resistencia puede aparecer algo de presencia de vendedores por llegada a resistencia y caída del petróleo. No obstante, acá lo que tenemos que evaluar es el soporte de corto plazo. Va a quedar en 8.400. Mientras esté sobre 8.400, sí, es una llegada a resistencia, pero si esos vendedores no logran romper el 8.400, existe la probabilidad de que tarde o temprano continúe con el avance. Importante, llegamos hoy a resistencia, 8.400 para mantener el ataque. De lo contrario, la ruptura de 8.400 puede llevarlo a 8.100, aún manteniendo tendencia alcista por encima de promedios móviles de 20-40 periodos y línea de tendencia. Ya la ruptura de los 8.000-8.100 implicaría una mayor presión bajista. Importante para hoy 8.400, no se descarta algo de leve toma de utilidad tras llegada a máximos y pues movimiento del petróleo que también puede alertar a este activo. Así que llegamos a resistencia para Canacol. Mientras esté sobre 8.400 aún existe la probabilidad de ruptura. Vamos con acción de Concreto. 1120, mientras estemos sobre 1120 no hay posibilidad de continuar a los 1200, solo la ruptura de los 1120 implicaría una corrección un poco más profunda hacia la zona de 1090, ruptura de 1090 perdería sesgo alcista. Importante los 1120 para este activo como zona de soporte. Vamos con acción de Corficol, fuerte descenso en el día de ayer, después de la velita de indecisión rompió el soporte de corto plazo que ahora queda como nuevo nivel de resistencia, aunque lo vamos a bajar a 39.200. Implica riesgo ese movimiento. 39.200, cerrando justo ahí. Si no supera pronto los 39.200, posibilidad de corrección a 38 y 37.600. Importante los 39.200 para anular la vela de ese día, del día de ayer. De lo contrario, para poder mantener el sesgo alcista. De lo contrario, la presión bajista podría iniciar 39.200, el nivel de resistencia para Corficol. Ecopetrol
poquito de pausa en el día de ayer con bajo volumen, también algo de toma de utilidad por llegada a máximos previos. No obstante, no rompió el soporte el día de ayer y lo vamos a colocar en 1360 para hoy. Si logra aguantar 1360, una posibilidad de atacar de nuevo los máximos anteriores cerca de 1430 y continuar a 1500. La ruptura de los 1360 implicaría una corrección un poco más profunda en primera instancia a 1300. Ya miraremos si rompe 1300, podría continuar hacia los 1240. Importante los 1360 como la zona de soporte para mantener el impulso o iniciar un proceso de corrección. Aparecieron vendedores después de llegar a zonas de máximos previos. Empresa Energía de Bogotá cada vez cede un poco más de terreno. Si no supera pronto los 1855, 1855, hay posibilidad de continuar hacia los 1800. Superando 1855 podría volver a 1900. 1855, nuevo nivel de resistencia para Empresa Energía de Bogotá. Construcciones El Cóndor mantiene entonces el impulso alcista. Ayer con una variación escasa. Y tenemos los 1200. Vamos a ampliar a 1200, 1250 y vamos a bajar posible comportamiento lateral después de salida de la sobrecompra. 1200 contra 1250, posibilidad de comportamiento lateral para el Cóndor como más probable. Encano marca precios del 12, no actualizaremos niveles. Acción de la ETB, marca precio en el día de ayer continuando en su lateral de 610 a 590. Seguimos esperando ruptura de alguno de los dos niveles, continúa lateral y bajo volumen, poco apetito de los inversionistas por este activo. Vamos con la acción del éxito que continuó con las ganancias en el día de ayer, 1,9% de avance, 15,900. También empieza a llegar a máximos previos, pero rompiendo promedio móvil de 200. Si aguanta 15,900 puede llegar a 16,500, 16,800. También no se descarta algo de presencia de vendedores. Si rompe los 15,900, la corrección puede ser hacia la zona de mínimos de la indecisión, que puede ser otra vez 16,200, 16,100. Importante los 15,900 para mantener el impulso, llegando a zona de resistencia, posibilidad de presencia de vendedores, ruptura de 15,900, no se descarta caída a 15,000, 15,100. 15,100, 15,200 como siguiente zona de soporte. Vamos con acción de Grupo Argos, que se recupera en el día de ayer, que tenía mayor presión bajista, pero no ha negado la vela previa. Vamos a dejar el 20,400. Cerrando por encima de 20,400, recuperaría la probabilidad de avanzar a 21,600. Si no recupera pronto los 20,400, la caída puede ser hacia la zona de 19 y 18,900, la zona de promedio móvil de 40 periodos. Importante los 20,400 para retomarla al sesgo alcista, lo contrario no existe probabilidad de caídas, respetando niveles mínimos de 19,600. La ruptura de 19,600 implicaría esa mayor presión bajista. Acción de Grupo Aval frena un poco, volumen se mantiene moderado, dejándolos en 1175 como soporte. Si aguanta 1175, aún puede volver a 1200, incluso continuar hacia la 1230. Rompiendo los 1175, la caída puede ser hacia la zona de 1140. 1175 como la zona de soporte para mantener impulso alcista. Vamos con acción de Grupo Sura. 39,300, mientras estemos a 39,300 aún hay posibilidad de continuar a 41, perdiendo los 39,300 la corrección podría iniciar hacia la zona de 37,900, 37,500, importante para hoy los 39,200 para mantener el impulso alcista, lo contrario no se descarta inicio de movimiento de corrección. Acción de ISA en el día de ayer continúa sobre los 8,500 marcando una vela tipo doji con bajo volumen, indecisión. Manteniéndose sobre esos 8,500, recuerden que aún existe la posibilidad de 8,900, 9,000. Si vuelve a perder los 8,500, la caída puede ser a 8,300 y ya rompiendo los 8,300 iniciaríamos mayor presión bajista. Está en una zona donde hay bastante confusión con un eje central como el 8,500. Vamos a acción de mineros. Se devolvió el oro hacia los $1,230 la onza, aunque hoy está ganando leve terreno. Seguimos igual 2,400 contra 2,600, solo perdiendo los 2,400, la caída puede ser hacia los niveles de 2,300. 2,400 contra 2,600, 2,500, perdón, los dos niveles claves. Si aguanta los 2,400, aún existe probabilidad de 2,600, la ruptura de 2,400 implicaría descenso. Ha estado entrando entonces en una fase de comportamiento lateral mineros. Después de vela tipo doji lápida, aparecieron vendedores en Nutresa en el día de ayer, soportados ahora en el 25,800. Si bien aquí tenemos presión de vendedores, se puede tomar como un pullback de la ruptura de estos máximos previos. Así que si logra aguantar los 25,800, aún existe la probabilidad de continuar hacia los 27,000 después de movimiento de pullback. Así que importante tenerlo en cuenta. Y si hay ruptura de los 25,800,
hay posibilidad de descenso 25.800, hay posibilidad de caída hacia los 25.100. La ruptura de los 25.100 implicaría mayor presión bajista. Recuerden que también está presentando algo de divergencia en los últimos movimientos. Eso ha llamado la atención en muchos activos. Vamos con acción de preferencial pero naval antes de Avianca, dejando un soporte en el día de ayer, 1180, si aguanta 1180, una posibilidad de volver a 1230, si pierde los 1180, recuerden, existe la probabilidad de una corrección un poco más profunda hacia la zona de 1140, 1180 para hoy como zona de soporte. Preferencial Avianca, fuerte toma de utilidad en el día de ayer, aparece entonces recorte de calificación, lo que implica que si no supera los 2140, que es el soporte del día de ayer, la corrección puede extenderse hacia los 2030. Importante 2140 para poder reactivar el movimiento hacia 2300. 2140 como la zona de resistencia para mantener la presión bajista hacia los 2030. Superando los 2130, 2140 implicaría de nuevo un movimiento alcista. Ya tenemos una presión bajista por una importante vela y el primer soporte en la zona de 2030. Vamos con preferencial Bancolombia, vela tipo Harami o más o menos techo en pinzas. Eso es importante. Así que 28.200. Si supera 28.200 puede continuar el avance, de lo contrario la ruptura de los 27.500. O mejor, tomémoslo desde este sentido. Si aguanta 27.500 hay posibilidad de atacar 28.200 y su ruptura lo podría llevar a 28.800. De lo contrario, la ruptura de 27.500 implicaría la probabilidad de corrección en primera instancia a 26.400. Importante los 27.500 para mantener el impulso o iniciar un movimiento de corrección. Carvajal Empaques continuó con... no marcó precio en el día de ayer después de ampliar ganancias. Seguimos con soporte en 2.500, resistencia en 2.800. No marca precio en el día de ayer. Preferencial de vivienda continuó con ganancias 27.500. Será la nueva zona de soporte. Mientras esté sobre 27.500 hay posibilidad de continuar. Recuerden que también nos empezamos a acercar a algunas zonas de resistencia como 28.300, como esta parte media de los 28.929. Así que importante los 27.400, 27.500 para mantener el impulso hacia siguientes zonas de resistencia. De lo contrario, la ruptura de ese nivel lo podría llevar hacia los 26.600. Importante los 27.500 como zona de soporte para mantener la posibilidad de mayores ganancias. Fuerte caída en un grupo Argos en el día de ayer. Si no supera pronto los 19, hay posibilidad de continuar la corrección hacia 17.919 como el nivel de resistencia para mantener la presión bajista. Superándolo podría volver a la zona de los 20.000, 19.000. Aparece como nuevo nivel de resistencia. Preferencia del grupo Sur un poquito de indecisión. 38.600 subimos la zona de soporte de corto plazo. Si rompe 38.600, la caída puede ser hacia 37.200. Importante los 38.700 para mantener el impulso alcista. 38.700, 38.600. Ruptura daría paso a un escenario de posible corrección. Y pues el mercado sigue esperando noticias sobre Pacific en medio de presión bajista que continúa. Recordemos que en algún momento se conocerán las condiciones generales, falta por definir y aprobar completamente ese tema. Eso lo ha mantenido un poquito lento el mercado, pero con clara presión bajista y posiblemente las decisiones se tomen después del 17. Si yo estuviera negociando algún tipo de precio a pagar, pues preferiría tener un poco de claridad sobre el rumbo del petróleo y pues esa noticia del domingo pues podría ser relevante. Así que esperaremos claramente noticias y pues la presión bajista podría continuar como el escenario más probable. Así que en términos generales cerramos semana con un poquito de cautela, de toma de utilidad de los agentes a esperar esa noticia tan importante del 17, donde los inversionistas están un poco pesimistas, que no es suficiente, por eso algo de toma de utilidad en el día de hoy, pero pues digamos que el rumbo puede cambiar fácilmente el lunes cuando ya se conozca mayor información. Recuerden que en términos generales las noticias siguen siendo buenas, tanto China agregando esa información, pero pues la palabra para hoy simplemente es cautela del mercado por la decisión del 17, por eso le ve toma de utilidad y serán claves los soportes de corto plazo tanto en el día de hoy como el inicio del lunes para determinar si la corrección puede ser más profunda o simplemente descansamos un poco en estos 2 días para continuar con sesgo alcista la próxima semana. Es difícil de determinar, estamos en ese movimiento de corrección, necesitamos la información del lunes y el comportamiento de hoy para saber si hubo rupturas de soportes o no. Por ahora entonces hay que seguir atentos a esos niveles claves. Igual pasa en el mercado local que sigue recibiendo buenos resultados empresariales, pero pues, la cautela general del petróleo lo mantiene en ese comportamiento. Bueno, vamos con preguntas
pregunta, si el petróleo marca 44 con el precio del dólar 2.900, ¿a qué pasaría con el precio del petróleo? 44 horas por barril, sí es posible 2.920, 2.940, como la zona de soporte antes del 900. ¿Cuál es la noticia del domingo acerca del petróleo? La reunión en Doha, vamos a ver las condiciones de congelar producción entre Arabia Saudita, Rusia, Qatar y Venezuela. Así que pues quieren ver las condiciones. El mercado está un poquito pesimista porque dice que no es suficiente para acabar con la sobreoferta, pero recuerden que algunas petroleras ya están teniendo inconvenientes en los Estados Unidos declarándose en capítulo 11. ¿Avianca Holdings se va bajando por esa calificación o fue simple una toma de utilidad? Recuerden que a veces los fundamentales no aplican mucho en el corto plazo en el mercado local, así que por ahora dejémoslo como una toma de utilidad después de un fuerte rally de jornadas anteriores. ¿A qué obedece este descenso del WTI? Toma de utilidad ante cautela por la importancia de la noticia para el activo de esa noticia del domingo. La corrección de Cementos Argos fue por la emisión de bonos. La emisión de bonos estuvo bien demandada. Recuerden que también Cementos Argos ha tenido muy buenos resultados gracias a la devaluación por sus inversiones en el exterior, en especial Estados Unidos, que se han desempeñado muy bien y fuera que se han desempeñado bien, el dólar favoreció y pues a medida que el dólar ha venido corrigiendo, pues también va a sentir un poquito de impacto negativo en esos puntos. El crecimiento de pronto no es tan alto como antes esperaba con un dólar por encima. En cierto modo, Semargos está siendo afectado por el dólar. Entre tarde puedo hacerme el favor de repetir Canacol. Recuerden que estamos llegando a resistencias en Canacol después del avance de toda la semana llegamos a niveles máximos, así que al llegar a esos niveles no se descarta que los vendedores estén ahí, pero si los vendedores no logran romper el 8400, hay posibilidad de que tarde o temprano el avance se mantenga. La ruptura de 8400 podría implicar una corrección un poco más fuerte del 100. Hoy no descarten que pueda aparecer algo de toma de utilidad, pero dependerá del 8400 que el impulso se mantenga alcista. ¿Por qué no cayó Canacol ayer con las demás petroleras? Recuerden que viene el optimismo del gas y pues el petróleo estuvo subiendo. Las demás petroleras tienen, digamos que un comportamiento distinto porque Canacol ha incrementado reservas, producción, cosa que no han hecho las otras dos. Entonces, pues digamos que no hay una correlación entre las tres petroleras. Pacific tiene sus inconvenientes de la negociación con acreedores. Ecopetrol ha logrado, que no son buenos resultados en términos generales, inicia todo lo que es reficar en este año y eso lo mantiene un poco más tranquilo. Y pues Canacol, ya hemos visto las noticias de gas. ¿Podríamos revisar nuevamente las resistencias de Ecopetrol? Claro, vamos con Ecopetrol. Recuerden, a las 8:15 tenemos producción industrial de los Estados Unidos. 1360 para el día de hoy. Si logra aguantar 1360, aún puede volver a la zona de 1430 y hasta 1500. Si no logra aguantar los 1360, la corrección puede ser hacia niveles de 1320, donde están estos máximos previos. Continuando aún con tendencia alcista, la ruptura de esos niveles sí podría generar mayor presión bajista. La noticia del domingo puede estar ya algo descontada en las petroleras, lo digo por la subida del petróleo esta semana, pero algo contradictorio las altas reservas de crudo. Sí, los inventarios de crudo siguen en niveles muy altos, por eso el mercado se desanima un poco y lo que dicen es, no, pues pese a que congelen producción, igual aún la sobreoferta se mantiene, pero tenemos que agregar que ya hay varias compañías en problemas petroleras en Estados Unidos. Hemos tenido Chesapeake, Energy 21 y la de hoy, Goodrich, así que pues, en cierto modo el mercado trata de anticiparse a esos movimientos y si se congela la producción en el otro lado y pues tarde o temprano con estos bajos de petróleo, precios bajos de petróleo, algunas compañías ceden, pues posiblemente para junio o julio tengamos ya un ajuste, así que por ahora pues digamos que de todos modos importa que se congele un poco el movimiento, ya las compañías lo están sintiendo. El mercado ya facturó la caída de calificación de preferencial a Bianca Holding o sigue cayendo aún más. Vamos a dejarlo como una posibilidad de corrección por ahora. La caída del petróleo jalón hacia abajo el Colcap debería, porque de todos modos seguimos dependiendo mucho de este sector. Si bien los datos de producción industrial son buenos, pues recordemos que ingresó Reficar a operación. La caída del petróleo jalón hacia abajo el Colcap, ya la contesté. ¿Qué puede pasar con Éxito en la actualidad? ¿Podría recordarme niveles? Bueno, Éxito ha continuado bajo el optimismo general del mercado. Su nivel de endeudamiento es un punto clave que hay que tener en cuenta, pero por ahora recordemos los niveles, vamos a dejar el mínimo, entonces 16 mejor, ya que lo vemos con más calma, 16 para mantener el impulso, de lo contrario podría iniciar corrección otra vez hacia zonas cercanas a mínimos previos, nivel clave de soporte, la vela del día de ayer fue más tipo peonza con menor volatilidad. ¿Me repites ISA, por favor? Vamos entonces con acción de ISA. Indecisión, el 8500 sigue siendo el clave, ayer bajo volumen, si aguanta esos 8500 hay posibilidad de 8800, 8900 o 9000, si pierde los 8500 podríamos volver a 8300,
Ya la ruptura de ese 8300 implicaría mayor presión bajista. La caída de Bianca se puede decir que fue con bajo volumen a comparación de los últimos. Pues no, porque los últimos fueron de mayor volumen que el promedio. Podemos decir que una acción tiene bajo volumen cuando el volumen está muy por debajo del promedio. A simple vista podemos trazar este promedio, aunque la plataforma nos permite determinar un volumen, un indicador con volumen y un promedio histórico. Por ejemplo, acá podemos colocar volumen con promedio móvil. Colocamos el volumen promedio móvil exponencial de parámetro de 20 días. Agregamos el indicador y no se ve mucho, pero aquí está el volumen promedio de los últimos 20 días. Fue bastante alto, sí baja por debajo de los últimos 20, pero frente a las zonas bajas no es despreciable. Así que importante esos 2120, 2130. Si no supera, la corrección puede continuar. Solo superando 2130 continuaríamos. No se descarta que pueda ascender hacia los 2030, zona de 2000, donde estaría la zona de soporte, que podemos profundizar un poco y usar el retroceso de Fibonacci. Esa zona es importante. Los 2000-2020 está cerca del 61 y el 50% del retroceso previo para Bianca Holding. ¿Cuál sería el peor nivel en el que podría caer Canacol tras una caída del petróleo? Nada, pues si el petróleo continúa abajo, bueno, el tema de gas le da algo de soporte, pero de todos modos necesita mejorar aún más o equilibrar todo su componente general con un mayor precio del petróleo, podría volver a mínimos del año. Lo que menciona estas petroleras de ley 11 es similar a los anuncios que ha hecho Pacific Rubiales. No, Pacific Rubiales no ha declarado no se ha ido a capítulo de ley de quiebras o reestructuración, el 1116 en Colombia. Ellas sí han decidido no, ley de quiebras, entonces tienen que entrar ya con los acreedores, no pagarían deuda. En este caso, pues está evitando llegar a ese nivel de ley de quiebras con una capitalización y con una negociación con los tenedores de bonos. Es como un paso previo. Si no hay una, digamos que resolución positiva en términos de esa negociación, recuerden, no sé si han visto en el comunicado que dice abril 29 es la fecha límite para que la deuda sea líquida y exigible. En este caso, entraríamos a ese factor. Entonces, el 29 de abril en teoría es el límite, que es un límite que han venido extendiendo mes a mes con la negociación de tenedores de bonos, pero posiblemente este ya sea el límite para definir si aceptan la negociación con Catalyst o posiblemente entraremos en una ley de 1116. Entonces, el anuncio no es idéntico, pero existe una probabilidad. ¿Qué puede pasar en la reunión de Doha antes de la ausencia del ministro, ante la ausencia del ministro de Petróleo de Irán? Bueno, lo que están diciendo es que Irán, como hasta ahora está empezando a producir, él quiere sacar lo que más pueda, porque eso le ayuda mucho a su economía. Recuerden los conflictos, ahí ya no tenemos que ir a temas geopolíticos entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita no le gusta mucho que Irán se esté fortaleciendo con ese tema de producción, así que en cierto modo también está tranquilo por los bajos precios del petróleo, pero digamos que se podría compensar todo el incremento de Irán con el descenso de países no PEP, pero pues por ahora lo sabremos a partir de ese lunes. Por eso es importante el lunes, estaremos muy atentos al resultado de esa noticia. La resistencia de Semargos es 11.500, sí, lo que era soporte ahora es resistencia, nos cambió el nivel para cementos Argos de los 11.500. Si no supera pronto los 11.500 hay probabilidad de continuar con el movimiento de corrección. Uy, perdón, lo coloqué muy exagerado. 11.500 podría de corrección hacia los 10.900. Entonces es importante ese nivel ahora, lo que era soporte, resistencia. ¿Qué puede pasar en la reunión? Ah, no, ya, perdón. Por favor, podría repetir Corficol. Corficol venía con impulso alcista después de una velita de indecisión. Rompió en el día de ayer la resistencia de corto plazo, que teníamos cerca de los 39.200, 39.300. Ahora queda 39.200. Mientras esté por debajo de ese nivel, la corrección podría continuar a ese niveles de 37.900. Solo cerrando por encima de 39.200, volvería a mantener el sesgo alcista. Hay una vela fuerte, pero pues simplemente nos deja ese nivel de resistencia para retomar el sesgo alcista o continuar con la presión bajista. Bueno, muy buen día para todos, feliz fin de semana y nos veremos el lunes revisando todo el tema de las decisiones que se tomen sobre el petróleo. Muy buen día para todos.